Buen día, es un gusto darles la bienvenida al webinar Tendencias y Desafíos de las Políticas Digitales en Educación, organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPE UNESCO. Soy Ana Laura Martínez, trabajo en el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y tendré el gusto de moderar este evento. Este webinar se desarrolla en el marco del programa virtual de formación en políticas digitales en educación del IPE y propone reflexionar sobre las tendencias y desafíos de las políticas digitales en América Latina, destacando los avances y deudas pendientes que persisten en la región, en particular aquellos que han quedado de manifiesto a la luz del fenómeno que estamos viviendo actualmente vinculado a la crisis por COVID-19. Como ustedes saben, las políticas digitales en educación han cobrado una particular visibilidad en este contexto. En pocos meses, 191 países han cerrado sus escuelas para mantener medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que 1.500 millones de estudiantes, desde jardín de infantes hasta estudios universitarios, han quedado fuera del contexto habitual de escolarización. Si bien algunos sistemas educativos, algunos estudiantes, algunos profesores y algunas familias estaban en cierta medida preparados para adaptarse a una situación así, sin duda millones no lo estaban. En este contexto, solo para poner en perspectiva esta cuestión con una cifra a nivel mundial, la mitad de la población no está conectada a Internet. Y esto es solo la punta del iceberg, porque la cuestión del acceso es solo una primera camada de las cuestiones de desigualdad que necesitamos mirar para entender lo que está ocurriendo en este contexto. ¿Cómo esta situación encontró posicionada a América Latina para hacer frente a estos nuevos desafíos? Sabemos que la región ha sido particularmente dinámica, si la comparamos con otras regiones del planeta, en la implementación de políticas digitales en educación. Existen diversas propuestas con diferentes grados de maduración, configura un escenario bastante heterogéneo. En este contexto es crucial preguntarnos y reflexionar sobre cuáles son los avances y cuáles son las deudas pendientes, tanto en materia de infraestructura como de formación docente, de integración curricular de estas cuestiones, a nivel de las prácticas de enseñanza, y no solo como parte de una respuesta emergencial a una crisis de este tipo, sino también pensando en los futuros escenarios de enseñanza que vendrán, tanto con posibilidades de enseñanza híbrida como con diferentes grados de integración de las tecnologías digitales a los procesos de enseñar y de aprender. Para reflexionar sobre estos temas tan relevantes, contamos hoy con dos panelistas de lujo, que son Fernando Salvatierra y Magdalena Claro, a quienes enseguida les voy a presentar. Bueno, les cuento. Fernando Salvatierra es especialista de programa TIC en el IPE UNESCO, Oficina para América Latina. Es profesor adjunto regular de Tecnología Educativa en la UBA y coordinador de proyectos del Centro de Innovación de Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Educación, también por esa universidad, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, y magíster en el área de Educación y Nuevas Tecnologías por la Universidad Carlos III de Madrid. Nuestra otra panelista es Magdalena Claro, quien es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, investigadora integrante de CEPE, y desde 2016 se desempeña como directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales. Ella también es miembro del Departamento de Currículum, Evaluación y Tecnología de esa facultad. Es doctora en Sociología y sus intereses de investigación se centran en la cultura e inclusión digital, las habilidades digitales y educación. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, vinculados principalmente a la docencia en ambiente digital y a los usos, oportunidades y habilidades digitales de las nuevas generaciones. De manera que tenemos dos panelistas que van a traernos perspectivas muy relevantes en estos planos que mencionábamos, el plano tecnológico, el plano curricular, el plano de la formación docente, vinculados a las tendencias y desafíos de las políticas digitales en nuestra región. Antes de dar paso a las presentaciones de Fernando y Magdalena, quisiera recordarles que una vez finalizadas, ustedes van a tener un espacio
para que ellos respondan a sus preguntas. De manera que esperamos sus preguntas a través del chat. También pueden irnos dejando comentarios a lo largo de las exposiciones, y también pueden comunicarse a través del hashtag en Twitter, eventosIP. ¿Sí? Bueno, sin más demora entonces, vamos a dar lugar a la presentación de Fernando Salvatierra. Fernando, cuando quieras. Fernando, creo que estás en mudo. Este es un error común que estoy cometiendo habitualmente. Bien, bueno, muchas gracias por la apertura, Ana Laura, y bueno, por poder pensar, ¿no? Por poder tener este espacio para poder pensar en las tendencias y desafíos de las políticas digitales. Bueno, es un gusto realmente, como decía, dar inicio a este webinar y reencontrarnos con tantos conocidos de los diferentes países de la región para poder seguir pensando en las políticas digitales. Como bien decías vos, Ana, estamos ante una emergencia educativa mundial como nunca se vio, ¿no? Y vamos a intentar delinear qué viene pasando con las políticas TIC a nivel de TIC y educación, a nivel regional, en este contexto, para de alguna forma ir más allá e identificar cuáles son las deudas y los desafíos que tenemos pendientes como a nivel regional. Ya sabemos que América Latina es la región más desigual del planeta. Es cierto que en la última década hubo mayor crecimiento y una reducción de las desigualdades, y esto realmente se ve y se plasma en los indicadores. Sin embargo, en la región todavía existen zonas con altísima concentración de riqueza junto a otras que están sumidas por la pobreza extrema y la exclusión. Estas desigualdades también se traducen en el desarrollo de las políticas digitales, que quedan muy visibles en este contexto de pandemia que estamos atravesando. En este marco, la integración de las TIC forma parte de la agenda política de casi todos los países de América Latina. En este sentido, podríamos decir que América Latina se mostró como de punta a la hora de embarcarse en la planificación de políticas TIC, aunque en los últimos años se dio también un cierto estancamiento en esta área. La crisis educativa del coronavirus de alguna forma puso al descubierto justamente estas tremendas desigualdades a las que nos enfrentamos, y las políticas digitales son un área particularmente sensible que quedaron expuestas. A nivel de situación, ¿no? Una de las medidas que muchos países implementaron en este contexto de pandemia fue el cierre de las escuelas, ¿no? Y el gran desafío que enfrenta cada uno de los países es asegurar que no se suspenda el ciclo lectivo. A nivel mundial, si bien muchos países están pasando a la fase de reapertura de escuelas, todavía hay 123 que mantienen cierres a nivel nacional. Esto mundialmente implica más de 1.000 millones de estudiantes afectados según nuestras fuentes de UNESCO. En América Latina, particularmente en la mayoría de los países, las escuelas aún permanecen cerradas, a excepción de Nicaragua, y por otra parte, Uruguay ya está en etapa de reapertura, lo cual es una excelente noticia que nos permite vislumbrar el escenario que viene. A nivel de las respuestas, ¿no? A partir de la crisis que instaló la pandemia de la COVID-19, los sistemas educativos reaccionaron para tratar de mantener y garantizar la continuidad de la educación. Para esto las políticas TIC tuvieron un rol protagónico. Estos datos que voy a presentar ahora tienen como fuente CITIAL, nuestro sistema de información de tendencias educativas sobre América Latina, en el que desde IP UNESCO venimos haciendo un seguimiento actualizado de la crisis y de las respuestas a niveles de país. La verdad que los invito también a recorrer el CITIAL para tener información actualizada sobre lo que está pasando sobre la región, ¿no? Y podemos hablar de tres formas fundamentales de dar respuestas. A través de la creación de plataformas TIC, donde el acceso y la conectividad son claves. Un segundo nivel a través de medios masivos tradicionales como la radio y la televisión, desde lo que se vienen transmitiendo programas para dar continuidad
pedagógica, y un tercer nivel refiere al acompañamiento docente para la educación a distancia. Esto es algo fundamental, me parece, para considerar, ya que repentinamente los docentes vieron afectada la forma en la que venían trabajando, y como sabemos, la modalidad a distancia es muy distinta de la presencial. En este cuadro ven las diversas iniciativas. Yo quisiera comentar algunas cuestiones. Muchos países optaron por soluciones mixtas, ¿no?, que incluyen respuestas basadas en Internet como también en medios tradicionales, lo cual fue una excelente respuesta. Me parece destacar que una gran cantidad de países hicieron un esfuerzo enorme para poner en línea nuevas plataformas virtuales que se crearon específicamente para este momento, ¿no?, para continuar con las clases con educación a distancia. Acá encontramos casos como Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana. Incluso República Dominicana ahora realizó una convocatoria pública, ¿no?, a entidades del sector privado para contar con programas de formación gratuitos. Tenemos casos como Paraguay, Perú, México, por ejemplo, en las cuales algunas de estas plataformas se desarrollaron también en cooperación con empresas de tecnología como Microsoft, Amazon, Google, también con organismos multilaterales, ¿no? Es muy interesante también el caso de Perú, que posee, además de la plataforma Aprendo en Casa, la estrategia formativa 360, que tiene como finalidad fortalecer el servicio de la educación técnico-productiva, superior y tecnológica y artística en la modalidad no presencial durante justamente esta emergencia sanitaria. Por otro lado, Argentina, Colombia y Chile lanzaron nuevas políticas digitales que, si bien estaban planificadas con antelación a la emergencia, tomaron nuevo sentido para acompañar este contexto de enseñanza a distancia. En el segundo grupo, como decía, muchos países complementan sus plataformas digitales con estrategias que se apoyan en la televisión y en la radio. Hay un grupo de países, particularmente Cuba, Honduras y Venezuela, que recurrieron sobre todo a radio y televisión como soportes principales, ¿no?, de sus estrategias. Y acá me parece fundamental destacar que este proceso de adaptación de los contenidos curriculares y pedagógicos en entornos virtuales fue obviamente más rápido y dinámico en aquellos países donde se contaba con políticas de inclusión digital y con cierta capacidad instalada, ¿no?, y operativa en términos de infraestructura tecnológica. Sin embargo, aquellos países que no contaban con estas herramientas se vieron desafiados, ¿no?, a tratar de accionar rápidamente para ofrecer diversos repositorios de recursos para asegurar la continuidad pedagógica. En general me parece sorprendente el esfuerzo y todo lo que se hizo en tan poco tiempo, ¿no? O sea, transcurrieron solo 3 meses y es impresionante la cantidad de iniciativas a nivel país. A nivel de infraestructura, ¿qué está pasando? Bueno, algunos países como Chile, Argentina, El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana están particularmente desarrollando estrategias para cerrar la brecha digital. Por ejemplo, en Chile, como parte de la estrategia de acceso a la oferta de contenidos, se decidió adelantar la entrega de computadoras, ¿no?, que estaba prevista para mediados de año a estudiantes que pertenecen sobre todo a hogares más vulnerables. En Argentina se priorizó la entrega de notebooks y tablets, sobre todo en municipios con mayor porcentaje de población excluida y sin acceso. En el caso de El Salvador, el Ministerio de Educación trabajó también para la adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes y docentes, sobre todo también haciendo foco en aquellos que no tenían otras computadoras ni internet en sus casas. En Paraguay se entregaron netbooks especialmente a instituciones educativas de comunidades indígenas. Bueno, en Perú el Ministerio de Educación inició un proceso para adquirir 1 millón de tablets, 200.000 cargadores solares y medio millón de planes de datos móviles para también garantizar la conectividad, ¿no? A nivel de República Dominicana, el Ministerio de Educación también está haciendo
una etapa de licitación y de compra de 300.000 computadoras en el marco del programa República Digital. Y otra línea de iniciativas orientadas al tema de infraestructura tiene que ver con la liberación de los datos móviles, ¿no? Esto es algo que me parece clave. Diversos países acordaron con las principales compañías de telecomunicaciones la liberación de datos móviles, sobre todo en los sitios web de las plataformas educativas, de modo que los estudiantes pudieran beneficiarse con la navegación gratuita en los mismos, ¿no? Tenemos, en estos países contamos con Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Cuba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos? Hasta acá hablamos un poco de lo que está sucediendo en este contexto actual de pandemia, y como saben, desde IPE-UNESCO hace años que venimos haciendo énfasis en el desarrollo de políticas TIC en educación, y en ese sentido nos parece fundamental pensar las políticas TIC como políticas públicas desde un enfoque del derecho a la educación. Probablemente nunca fue mayor la necesidad de desarrollar políticas educativas para ayudar a mantener el aprendizaje en caso de futuros cierres de escuelas, de modo que de garantizar que el aprendizaje nunca se detenga, ¿no? Y si queremos llegar a los objetivos que tenemos como Agenda 2030, es clave para nosotros tener este foco, el foco de las políticas como derecho, ¿no? Y creemos que esto muchas veces queda invisibilizado. Si pensamos en América Latina y el despliegue de las políticas digitales, podemos ver que hubo diversos ciclos en la planificación de políticas. Claramente podemos identificar dos. El periodo 2005-2014, un primer ciclo con una enorme explosión de expectativas en torno a las políticas digitales, y esto a través de modalidades muy diversas de incorporación de las tecnologías a nivel país, una computadora por alumno, aulas móviles, dotación y extensión de la conectividad. Todas estas estrategias y medidas fueron un indicador claro del esfuerzo por los gobiernos para instalar y sostener una política pública fuerte de impacto social. El periodo siguiente, el periodo 2015-2019, es bastante desigual en términos de políticas digitales. Algunas políticas lograron pasar de ser proyectos gubernamentales a políticas de Estado y se lograron sostener, ¿no? Que se lograron sostener a través de los distintos gobiernos. Sin embargo, muchos de los países a nivel de las políticas digitales mostraron un cierto desaceleramiento, incluso diríamos hasta estancamiento. En muchos casos fruto de la instalación de agendas neoliberales donde las políticas TIC quedaron relegadas. Por eso, en muchos casos, quizás los esfuerzos previos por achicar las brechas de TIC en educación, incluyendo la dotación tecnológica, el despliegue de conectividad, se vieron sumamente afectados. Entonces, en este periodo nos encontramos también con una gran cantidad de países que tienen equipos bloqueados, rotos, en desusos, escuelas aún desconectadas. Y ojo, no estamos hablando solamente de escuelas rurales o aisladas. Hago referencia también a escuelas desconectadas, aún en zonas urbanas, donde el acceso a nivel de infraestructura eso es absolutamente posible. Es cierto también que cada vez más la población fue accediendo a dispositivos como smartphones, sin embargo smartphones con acceso a internet, sin embargo esto no debiera relegar el rol del Estado en políticas digitales. Como decía previamente, en este 2020 la crisis actual dejó visible las debilidades y los pendientes a nivel de sistemas educativos, y esto es algo clave. La crisis permitió instalar de alguna forma el resurgimiento de la agenda de las políticas digitales, ¿no? Para dar respuesta a esta emergencia educativa. Por eso estamos seguros que esto también puede ser la oportunidad para volver a mirar nuestros sistemas educativos, volver a mirar las brechas existentes y las necesidades para poder planificar de acá al futuro. Pero, ¿desde qué perspectiva se venían instalando las políticas TIC en los últimos 15 años? Bueno, en principio en la región se reconoce una fuerte incidencia de la perspectiva económica, o sea, de las competencias en el manejo de las TIC para el mundo del trabajo, pensando sobre todo que el desempeño como trabajadores mejoraría, en consecuencia el de las empresas y de la economía de los países. Tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva social y cultural, que parte de pensar en garantizar a los estudiantes de todos los sectores sociales las competencias para usar las TIC, tomando en cuenta además la importancia de poder integrar esas tecnologías en sus vidas.
Y en ese sentido la escuela fue como la institución elegida para desempeñar el rol central en esta disminución de brecha digital, ¿no? Como responsable no solo de la distribución de los dispositivos, sino para operar sobre la calidad y el uso pedagógico. Y otra de las perspectivas y una tendencia actual que vemos es justamente consiste en pensar la inclusión de las TIC como una herramienta que debiera utilizarse deliberadamente como palanca para producir cambios que apunten a una mejora en la calidad de los procesos educativos, si estamos hablando de la perspectiva pedagógica. Algo interesante que pasó en América Latina es que muchas políticas se originaron inicialmente como políticas de inclusión digital, para recién después pasar a ser políticas que incorporaban la dimensión del uso pedagógico y de las TIC en las aulas. Acá me parece que en 2020, además, surgió con fuerza la necesidad de considerar una nueva perspectiva, y es la de la planificación de políticas TIC en contextos de emergencia, para contextos de emergencia. Esta perspectiva no estaba muy presente en el diseño y planificación de las políticas hasta ahora, probablemente porque tampoco imaginamos un contexto y un escenario inédito como el que estamos viviendo, ¿no? Creo que esta cuestión es una de las cosas que ya aprendimos sobre la crisis. La tecnología se vuelve fundamental en contextos donde se cierran las escuelas para poder sostener y garantizar el acceso a la educación y a la continuidad pedagógica. Quizás el gran problema es que los esfuerzos para pensar las políticas TIC siempre estuvieron enfocados en la educación presencial, es decir, en pensar la tecnología en el aula. Sin embargo, hoy estamos mirando la tecnología como herramienta para la educación a distancia. Y esto es algo que todos conocemos, pero quizás vale la pena resaltarlo. La educación básica, la educación inicial, primaria, secundaria, a nivel mundial es fundamentalmente presencial. O sea, en general hay mucha experiencia en educación a distancia a nivel universitario, pero no en los demás niveles. Si bien muchos docentes podrían optar por trabajar con estrategias virtuales, y ya venían trabajando con estrategias virtuales, por decir el aula invertida, donde los alumnos trabajaban mucho en sus casas, la Flip Classroom, esto no implicaba pensar propuestas a distancias. Siempre la presencialidad estaba como eje organizador. Y los que venimos del campo de la tecnología educativa sabemos algo, ¿no? La educación a distancia tiene sus propias particularidades en cuanto a diseño, estrategias. Sabemos que desarrollar buenas propuestas de educación a distancia lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, incluso interdisciplinario, con expertos. Y la pregunta que nos podemos hacer ¿es esto educación a distancia? O sea, ¿podríamos categorizar lo que está sucediendo ahora en las escuelas como educación a distancia? En principio tendríamos que decir que no. Por eso en el mundo de la academia surgió este debate que me parece justo traer, y es el de diferenciar la educación a distancia de la educación remota de emergencia, la enseñanza remota de emergencia. A diferencia de las experiencias de educación a distancia, que son planificadas desde el principio y están diseñadas para estar en línea, podríamos decir que la enseñanza remota de emergencia es un cambio temporal de enseñanza debido a las circunstancias, ¿no?, de las crisis. Implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas, pero sabiendo que finalizada la crisis se vuelve al formato anterior. Y el objetivo, de alguna forma, principal de la enseñanza remota de emergencia es proporcionar acceso temporal a la educación. Esto nos permite diferenciar conceptualmente la educación remota de emergencia de la formación virtual. Si volvemos a pensar nuestras perspectivas, podemos pensar que la enseñanza remota de emergencia es un tipo de políticas TIC que debiéramos poder encarar a futuro. Sin duda, si vemos los esfuerzos que se vienen haciendo en los países, que son enormes, como vemos, sin embargo, es necesario instrumentar a nivel de planificación educativa planes de políticas TIC que consideren escenarios como los que estamos atravesando. Como saben, en 2020 estamos a 10 años del cumplimiento de la Agenda 2030. En particular nosotros, desde la UNESCO y desde IPE, estamos haciendo foco en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Por eso es fundamental sentar las bases de acá a 2030. Y esta crisis que estamos transitando permite visibilizar justamente estas debilidades sobre las cuales
debiéramos hacer poco. Bien, acá dejo algunas notas de camino al 2030 y algunas cuestiones que podemos tomar, pero que quizás podemos retomar para el debate, y cedo la palabra a Ana Laura. Muchísimas gracias, Fernando. Interesantísima presentación con un recorrido bastante detallado sobre las respuestas que los países de nuestra región han ido dando a esta situación que muy bien se puede describir como una respuesta emergencial a una situación abrupta, un cierre abrupto para el que nadie estaba preparado, y la diferenciación muy importante que tú haces de eso con estrategias planificadas de enseñanza no presencial, también algunas de ellas que eventualmente sean efectivamente a distancia, pero no solo, porque también tenemos las distintas posibilidades de trabajo con los recursos digitales que dislocan tiempo y espacio entre los participantes y no necesariamente a una distancia efectiva entre maestros y alumnos, a veces incluso compartiendo espacios por algún tiempo y complementando esos espacios. Reforzando esas estrategias en diferentes modalidades de enseñanza híbrida. Todas esas categorizaciones que tú traes me parecen súper importantes, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos a veces uno escucha que se evalúa el grado de éxito de esta respuesta que se ha dado a esta situación inusitada, evaluando las posibilidades o evaluando la efectividad de las estrategias no presenciales de enseñanza, cuando en realidad esto ha sido una respuesta, en algunos casos, como tú bien traías, de algunos países que ya estaban preparados, y en muchos casos una respuesta no preparada, una respuesta que se ha improvisado en alguna medida justamente para garantizar la continuidad del derecho a acceder a alguna forma de enseñanza. En este sentido, me parece bastante importante destacar el plano de las desigualdades como atravesando todas estas respuestas, no solo a nivel de los estudiantes y sus familias y la capacidad de adaptarse a esta nueva situación, sino de los distintos sistemas educativos, que muchos de ellos han hecho importantísimos esfuerzos, pero la dimensión de desigualdad atraviesa todas estas cuestiones, en gran medida en el plano del acceso, como tú has traído, y también en los planos que vamos a continuar viendo ahora junto con Magdalena, que tienen que ver con la formación de profesores, con el desarrollo de habilidades digitales. Te voy a hacer una preguntita enseguida para pedirte que amplíes algunos de estos aspectos, pero antes me gustaría comentar que tenemos 200 colegas en vivo acompañándonos en este intercambio de muchísimos países de América Latina, prácticamente todos. Voy a nombrar solo algunos: Brasil, de varios estados de Brasil. Los saludamos y los felicitamos por su esfuerzo de escuchar un webinar en español. Tenemos de Uruguay, Paraguay, El Salvador, varios estados de México, Ecuador, Perú, muchas provincias de la Argentina, y también tenemos de fuera del continente, tenemos colegas de los Países Bajos, y bueno, y también volviendo a América Latina, Chile, Panamá, Nicaragua, solo para mencionar algunos. Está muy activo el chat, estamos ya tomando nota de algunas de las preguntas que van surgiendo, y vemos que hay mucho interés en la discusión sobre los recursos que se han ido desarrollando, que se han ido trabajando en este periodo, las diferentes estrategias que se han ido desenvolviendo, y cómo todo esto se vincula con las capacidades previamente instaladas de los países a estos diferentes niveles. Fernando, antes de pasar a la presentación de Magdalena, te preguntaría, en función de toda esta reflexión que tú traes, ¿cómo ves el escenario para una posible integración de la enseñanza híbrida en un contexto post-crisis, ya no pensando solo en esta respuesta de emergencia, sino pensando en una transición que no solo cubra eventuales escenarios de interrupción obligada, sea por pandemia o sea por desastres naturales, diferentes situaciones que se pueden presentar en los países? Pensando más allá de esas situaciones puntuales, ¿cómo ves la capacidad de los países en nuestra región para incorporar estrategias de enseñanza híbrida que formen parte del conjunto de estrategias que puedan implementar nuestros sistemas educativos? Yo creo que es muy buena la pregunta, porque me parece que a nivel regional veníamos con mucho debate, también a veces pensando en las resistencias que presentaban los docentes con el tema de los usos de la tecnología, el tema de la capacitación. Yo creo que hoy muchos están también descubriendo en la tecnología el potencial que tiene la tecnología.
Y creo que así como, y creo que esto justamente lo que nos muestra es que a futuro vamos a descubrir que hay muchas cosas que les podríamos enseñar mucho mejor con formatos híbridos, como decimos, formatos que alternan lo presencial y lo virtual, y quizás dejar justamente la presencialidad para otras cosas, justamente para lo que es necesario, para la socialización. Me parece que esto nos abre un nuevo escenario. Creo que el tema de las políticas digitales entró en la agenda de todos los ministerios de educación fuertemente, incluso la gente que no era del campo de las políticas digitales hoy está totalmente embebida de lo que son las políticas digitales, y porque no queda otra. Y esto va a suscitar, ya hay una ola de trabajos, investigaciones sobre qué es lo que está pasando. Nosotros que hace años que venimos trabajando con las políticas digitales, sabemos cuál es el potencial que tiene la tecnología para permitir una enseñanza mucho más innovadora, una enseñanza que tiene mucho más que ver con este siglo en el cual estamos nosotros, la potencia que tiene la tecnología justamente para el aprendizaje y el conocimiento. Sin duda también esto lo que dejó expuesto es lo que decíamos, los docentes en general no están preparados o no estaban preparados para hacer este cambio, y este cambio fue absolutamente abrupto, con lo cual volvemos a instalar el tema, y queda acá como pendiente, el tema de la formación docente. En ese sentido, a nivel regional hubo muchos esfuerzos también para apoyar a los docentes. Me parece que es enorme el esfuerzo, y obviamente nada de lo que hacemos en este momento es suficiente, porque en tan poco tiempo es muy difícil implementar, digamos, políticas a más largo plazo. Pero creo que sí se instaló como agenda, y probablemente en los próximos años podamos ver un cambio fuerte también en las políticas digitales fruto de esto que estamos transitando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tu mención final a los docentes es un excelente pie para dar la palabra a Magdalena, y también quisiera aprovechar para agradecer a todos los docentes, porque realmente son los que están en la primera línea, los que han hecho esfuerzos y malabares de todo tipo para dar respuesta a esta situación, ellos mismos también estando en situaciones desiguales de acceso a recursos, a conectividad y a formación. Así que bueno, es una cosa que creo que siempre tenemos que tener presente, y sobre todo en esta situación, que está en la primera línea en la garantía de la continuidad de este derecho a acceder a una educación. Magdalena, te invitamos cuando quieras a contribuir con tu visión sobre estos temas, con un poco más de énfasis en las dimensiones de currículo, prácticas educativas y formación de profesores. Cuando quieras, te escuchamos. Voy a compartir la presentación. Mientras comparto, quiero agradecer la invitación a esta interesante instancia de diálogo sobre este tema, que efectivamente es un desafío que se viene dando hace tiempo, pero que hoy día de alguna manera se radicaliza por el escenario que estamos viviendo, y como bien decía Fernando, pone en relieve la relevancia de estas políticas para el mundo de hoy. Y también, bueno, señalar que muy interesante lo que presentó Fernando, el marco que da de lo que ha ido ocurriendo, digamos, en los últimos alrededor de 20 años de políticas en esta área en la región. Yo voy a entrar un poco más como adentro de lo que abordan estas políticas, así que en ese sentido espero que nos complementemos bien en nuestras presentaciones. Primero, decir qué es la inclusión digital en educación y cómo ha sido en la región. Plantear fundamentalmente que como también decía Ana Laura, aquí estamos frente a varias brechas que se dan en el ambiente digital. Una es la del acceso, como bien describía Fernando, que básicamente tiene que ver con quienes están accediendo a Internet hoy día. A Internet, además, no solamente cualquier Internet, sino que sobre todo para el aprendizaje. Es relevante cierto tipo de Internet, cierta calidad de Internet para poder acceder a estas oportunidades de aprendizaje que se dan en el ambiente digital. Y en ese sentido los dispositivos son fundamentales también para el acceso. Hoy día, en la realidad que estamos viviendo, tener acceso a través de un teléfono móvil no es lo mismo
que acceder a través de un computador, un tablet, a realizar actividades de aprendizaje. Y en ese sentido también el acceso a Internet a través de la telefonía móvil es distinta, es más limitada que poder acceder a través de una conexión en el hogar. Entonces, las cifras que tenemos de acceso también hay que irlas abriendo en términos de lo que permite hacer para determinados objetivos, que en este caso el que nos preocupa es el aprendizaje en general, en tiempos normales, pero sobre todo hoy día sobre esta posibilidad de continuar el proceso de aprendizaje en este periodo de pandemia. Esa es una primera brecha, que es el acceso. Luego está la brecha o la importancia de estar incluido, digamos, en los usos. Es decir, la pregunta aquí es quiénes usan y de qué manera, y ahí tenemos algunos usos básicos en el ámbito, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que son el uso de las tecnologías para oportunidades de entretenimiento, para su sociabilidad y para sus actividades de aprendizaje. Entonces, sobre la base del acceso también tenemos que preguntarnos quiénes están usando las tecnologías y de qué manera, y si esos usos son los que de alguna manera pueden favorecer el desarrollo de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y finalmente hay otra tercera brecha que se ha estado estudiando más recientemente, que tiene que ver con los resultados, es decir, y estas brechas de alguna manera, y por eso las pongo de esta manera, están relacionadas, o sea, para poder usar hay que acceder y para poder obtener un resultado hay que usar. ¿Y qué tipo de resultados? ¿A qué me refiero con los resultados? Es que no solamente no basta con usar, sino también pensando en todas las oportunidades y la manera como se están digitalizando las sociedades, muchas de las oportunidades se dan en ese ámbito, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué sentido realizar esa actividad contribuye a mejorar la vida de una persona? Tanto en términos, aquí tengo algunos ámbitos relevantes, como cómo contribuye el uso de las tecnologías para el ámbito personal, para el desarrollo de una persona, a nivel de sus expresiones culturales, del acceso a identidad y la pertenencia cultural, de qué manera las oportunidades digitales me permiten mejorar mi posición económica, o también mejorar mi sociabilidad, que son ámbitos fundamentales de la vida, de la participación en sociedad, y que muchas veces cuando hemos pensado que las tecnologías nos iban a resolver la vida, vemos que hay brechas que también comienzan a darse en este ámbito y tenemos que revisar en qué medida realmente está contribuyendo y a quiénes. Y ahí también en el tema que nos preocupa, en el aprendizaje escolar, quienes realmente cuando usan la tecnología finalmente aprenden mejor o están usando la tecnología de una manera que les potencia sus aprendizajes. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de estos como 3 niveles de inclusión y de brechas, y las variables que se han ido identificando que demuestran o que afectan brechas en estos 3 ámbitos son primero en el del acceso. Tenemos en nuestra región, como bien decía Fernando, grandes desigualdades en términos, de la región de las regiones más desiguales en el mundo, y en ese sentido el nivel socioeconómico determina fuertemente esta brecha de acceso. También hay motivaciones que están a la base muchas veces, quizás por no conocer las oportunidades que hay ahí o por estar lejana a la cultura digital. Los temas de género, sobre todo en el caso de las mujeres de condiciones más vulnerables, tienden a ser menores o a tener menor acceso, y también evidentemente la edad. Y eso hay harta evidencia que muestra que mayor edad, mayor acceso también. Ahí hay cuestiones que también tienen que ver con criterios de desarrollo en la infancia, pero son las variables que nos empiezan a diferenciar también en este ambiente digital en términos de acceso. En términos de uso, aquí también se nos van sumando, digamos, brechas, están las que mencioné anteriormente, pero también para usar aparece la temática o la relevancia de las habilidades digitales, y sobre todo en el caso del uso, las habilidades digitales operativas, poder saber cómo manejar la tecnología para realizar determinadas actividades. Pero aquí aparece el tema de que, de alguna manera, hasta cierto punto, en algunas épocas, en algunos años de políticas educativas en este ámbito, estábamos tranquilos cuando veíamos que se estaba usando la tecnología para aprender, y que decíamos, bueno, las cifras son
están aumentando en términos de los usos escolares, los usos para el aprendizaje, pero como decíamos, cuando miramos en realidad finalmente qué pasa con ese uso y quién realmente se beneficia de ese uso, entramos a este nivel de la tercera brecha donde vuelven a aparecer más diferencias que tienen que ver también con las habilidades digitales, por ejemplo, y que son con las habilidades que algunos han llamado informacionales y también las habilidades sociales. Es decir, se ha visto que de alguna manera tener habilidades de información que tiene que ver con una serie de capacidades de hacer tareas específicas como buscar, evaluar, seleccionar, procesar información, comienzan a ser fundamentales en ambiente digital para el aprendizaje. Y las habilidades sociales también, sobre todo en el sentido de habilidades socioemocionales en este ambiente, empiezan a ser también muy importantes para el desarrollo de las nuevas generaciones. Entonces tenemos estas grandes brechas en nuestra región que es muy desigual y que en el fondo el punto es que cuando pensábamos que tal vez el ambiente digital iba a ser una oportunidad de romper con algunas brechas o tal vez también de ser un ámbito de mayor democracia, que sin duda tiene ese potencial, vamos viendo que algunas diferencias estructurales que existen a la base comienzan a reproducirse en este ámbito y es una de las temáticas de preocupación y que hoy, sobre todo hoy día, en este tiempo de pandemia, empieza a ser, ha sido como bien decía Fernando, se ha evidenciado muy fuertemente y empieza a ser aún más preocupante. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? Yo quiero tirar algunas ideas de lo que yo diría que frente a este escenario que marcó muy bien Fernando respecto a las políticas y estos elementos internos o adentro de lo que logran las políticas de tecnología en educación, ¿cuáles son como los principales desafíos que yo diría que podríamos discutir y plantearnos? Primero, evidentemente, en base a todo lo que hemos dicho, el desafío de seguir aumentando el acceso en la escuela, pero también hasta en varios países la política ha estado centrada en dar acceso a través de la escuela de manera creciente. Algunos países, ahí por ejemplo Uruguay es paradigmático en términos de dar acceso individual a cada estudiante a través de esta política del 1 a 1, de entrega de dispositivos para el aprendizaje, y hoy día, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el tener acceso en la escuela ya no nos sirve, lo que necesitamos es acceso en el hogar. Entonces aquí aparece esta temática, este enfoque que también planteaba Fernando, de entender el acceso como un derecho que empieza a ser fundamental para el desarrollo adecuado de los niños y niñas y adolescentes o de los estudiantes, digamos, hoy día. Primer tema. Segundo tema, el de las capacidades, como también se empezó a anunciar en la presentación anterior, y aquí me refiero con esto, aquí hay capacidades que tienen que ver con los equipos directivos y con los docentes, que yo lo pondría en términos generales de que no tiene que ver con que sepan usar tecnología, sino que sean capacidades orientadas de forma más amplia en el sentido de formar a estudiantes que están viviendo, que están creciendo en sociedades crecientemente digitales y cada vez más complejas. La experiencia que estamos viviendo hoy día evidencia la complejidad de los problemas, la interdependencia que tenemos, la complejidad que tienen nuestras ciudades, la escala en que estamos viviendo, y ahí tenemos que tener equipos directivos y de docentes capacitados para, de alguna manera, educar en este escenario incierto y complejo. Más específicamente, en términos de la capacidad de los equipos directivos, yo diría la capacidad de liderar y de gestionar organizaciones y proyectos educativos, como decía antes, flexibles y conectados con los cambios sociales. A veces en educación nos tendemos a encerrar mucho en ver cómo mejoramos la manera de hacer o de lograr los objetivos que nos planteamos hace años atrás, y no se nos olvida a veces conectarnos con lo que está pasando en nuestro entorno, en la vida de nuestros estudiantes hoy día y hacia el futuro. Y en ese sentido tenemos que tener organizaciones y equipos directivos que lideren estas organizaciones educativas conectadas con el entorno y con las problemáticas del entorno. Vemos cómo hoy día, frente a la pandemia, el hecho de que nuestras organizaciones escolares no puedan estar realizando su labor de manera como siempre, afecta radicalmente la vida de los niños en sus comunidades. Y en ese sentido, el rol fundamental como organización social. Y en términos de los docentes, nuevos roles que se vienen discutiendo hace tiempo, yo enfatizaría la importancia de ir
desde la formación inicial docente, trabajando mucho más fuertemente este rol de un docente más guía, que es más mediador, donde el problema que tienen nuestras nuevas generaciones no es tanto acceder a la información, sino cómo pienso en este entorno complejo, lleno de información y de desinformación, cómo el docente media el aprendizaje de ese niño, ese adolescente que está en este entorno con muchas oportunidades, pero que muchas veces los desbordan o les falta criterios para manejarse. El tema de conocimiento TEPAC, que es un término que solamente lo voy a mencionar en general, pero que varios de ustedes también deben estar familiarizados, pero que tiene que ver un poco con una idea de la fluidez digital, en el sentido de que un docente hoy día y desde los programas de formación tenemos que ser capaces de desarrollar la capacidad de entender la tecnología, porque vivimos en un mundo tecnológico y esa tecnología, ver cuándo la usamos para determinado contenido, para determinada metodología, ser capaz de tomar decisiones en este contexto que vivimos cada vez más tecnologizados, cuándo usarla, cuándo no usarla, qué reglas del juego poner dentro de la sala de clase respecto del uso de las tecnologías, etc. Y también un tema que a mí me parece relevante, que es ir instalando también en la reflexión docente, en sus programas de formación, las nuevas problemáticas digitales donde estamos todos viéndonos enfrentados a también mediar y a guiar a nuestros estudiantes, como por ejemplo el ciberbullying, la desinformación, los problemas de privacidad con los datos, cómo a poco guiar a estas nuevas generaciones en cómo se mueven en este mundo digital. Y finalmente, en términos curriculares, todo esto que digo supone tener que modificar evidentemente el currículum que tenemos, y fundamentalmente solamente como una idea general decir, yo creo que una ciudadanía digital crítica es algo que debe estar en el centro de los currículums hoy día, que tiene que ver básicamente con trabajar habilidades cognitivas y socioemocionales para participar de manera crítica, de manera creativa, para poder ser productores, como también no solamente usuarios de tecnología eventualmente, en una sociedad que al final en todos los ámbitos nos estamos vinculando con la tecnología como usuario, y es importante entonces tener las habilidades para trabajar eso, esta idea de la alfabetización digital crítica, entender qué es lo que está detrás de la tecnología que uso, y qué tipo, cómo yo me relaciono con quienes producen tecnología, con la información que entregamos, los datos, etc. Y esta importancia en un currículum de este tipo que se viene hablando hace tiempo, un currículum llamado en general siglo XXI, pero mayor espacio para el trabajo de habilidades, como por ejemplo lo que sucede en estas metodologías que se trabajan a distancia, favorecen este tipo de habilidades, pero también hoy día estamos frente al problema de que no las habíamos trabajado. La autonomía del estudiante para aprender, la capacidad de ir siguiendo a su propio ritmo, el poder aplicar ciertos contenidos. También los docentes muchas veces nos vemos complicados cuando tenemos que pensar en una tarea que no sea sencillamente de reproducción de contenido, etc. Ha faltado espacio curricular para poder ejercitar esto que hoy día es fundamental. Y para terminar, ¿cuál es mi mensaje principal respecto del papel de las políticas educativas digitales? Hoy día yo diría enfatizar el tema de que el foco no lo debiéramos estar poniendo en integrar tecnología al sistema educativo. Eso es algo que está en el ambiente. El punto es cómo las políticas educativas lideran las respuestas, o sea, las políticas digitales en educación, digamos, lideran respuestas educativas a estos cambios sociales vinculados a la digitalización. Eso es una mirada mucho más amplia, que no está tan puesta en la tecnología, sino en los cambios sociales que implica la digitalización, y que tiene que ver con varias de las dimensiones que mencioné, y probablemente con otras más que puedan surgir en la discusión. Muchísimas gracias, Magdalena. Realmente ha sido muy complementaria tu presentación con algunos aspectos que Fernando había contextualizado y que había también llegado a enunciar y que tú profundizas. Destacaría especialmente esta idea de la escuela conectada, ya no solo conectada a Internet y con las brechas de acceso que aún persisten, sino conectada en otro sentido de esa palabra, un sentido sustantivo de conectada con la realidad sociocultural en la que está inserta, y cuánto trabajo pendiente hay aún por delante para lograr en mayor medida este propósito, ¿no? Quisiera destacar también de tu presentación, de los puntos que tú traías, este tema de la formación de los estudiantes para vivir en la sociedad de su tiempo, y hasta qué punto tenemos posibilidades de incluir
Esto a nivel de currículum, la reconfiguración del currículum que aparece como desafío para muchos países de la región. Te quisiera preguntar enseguida algo más sobre ese tema. Esta recuperación de la escuela como organización social, que además de dejar en relieve todas las desigualdades y deudas pendientes, si hay algo, creo que esta pandemia también ayudó a visibilizar la importancia de la escuela como lugar de socialización, como organización social, como lugar de ciudadanía, ¿sí? Como lugar de interacción, y la insustituible función de la escuela en este sentido, más allá de el aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y la cuestión vinculada a los temas que hoy en día forman parte del currículum. En este sentido también quisiera destacar esta cuestión de la ciudadanía digital crítica que tú traes, ¿no? Vinculada a las habilidades cognitivas y socioemocionales, no solo para ser usuarios, sino productores de información y de tecnología, incluso eventualmente, ¿no? Creo que esto es un tema de agenda muy, muy relevante y que varios colegas están planteando en los diferentes países de América Latina. Incluso aprovecho para enviar un saludo especial a los participantes del programa de formación virtual en políticas digitales, edición 2020, del cual soy tutora académica, la mayoría de los cuales están allí también formando parte de la audiencia, que justamente estamos inmersos en estas discusiones de una gran relevancia para los diferentes países de los cuales formamos parte, ¿no? Una cuestión que tiene que ver no con la tecnología, pero que sí se vincula muy, muy directamente a la interacción con la información que circula, esta cuestión de distinguir hechos de palabras, de distinguir desinformación de información, de distinguir manipulaciones de diferentes tipos a nivel de la comunicación mediática en general y en las plataformas digitales y en las redes sociales en particular, que todavía aparecen como muy incipientes, por lo que sabemos y por lo que tú traías, en la apropiación que se hace de estos temas a nivel de las escuelas, y recuperando tal vez la noción de la escuela como lugar de ciudadanía, que siempre fue, ¿no? Ya incorporando también la cuestión de la ciudadanía digital. Me parece súper importante esto que traías. Y entonces en ese sentido quisiera preguntarte, bueno, ¿qué nivel de presencia efectiva hoy en día dirías que tienen estos planteos en las políticas educativas de la región? Y asociado con esto, ¿cuáles son las principales oportunidades que esta situación que estamos atravesando podría dejar para clarificar una agenda de hacia dónde deberían ir estas políticas digitales en educación en los próximos años? Claro, yo creo que esto en la región, en el mundo, la verdad, pero en nuestra región en particular es muy incipiente, hay poco desarrollo en esta línea, por un poco este rol que yo creo que es mi mirada respecto de que todavía se ha entendido mucho las tecnologías o las políticas de tecnología en educación en esta idea más de que finalmente han estado al servicio de políticas o de ciertos currículums imperantes de alguna forma. Entonces se han transformado las tecnologías y estas políticas mucho como una herramienta de apoyo a ciertas políticas que están implementándose o ciertos currículums que ya existen, más que estar desafiando como en esta línea que yo intentaba plantear, desafiando cómo estamos enseñando el día de hoy, porque estamos mirando los cambios digitales. Y en ese sentido yo creo que efectivamente hay algunas iniciativas, uno ve sobre todo yo creo a niveles más locales, de respuestas concretas de las comunidades educativas. Creo que hay que mirar bastante eso, de cómo desde las localidades se están de alguna forma desarrollando proyectos educativos en respuesta a nuevas generaciones que son distintas, que llegan, que están viviendo un mundo distinto, y por lo tanto los mismos docentes con sus comunidades educativas están buscando respuestas para poder interpelar a ese estudiante, para poder engancharlo en la sala de clases, para poder motivarlo, y creo que creo quizás el llamado a empezar a observar esas respuestas y a levantarlas más en la política. Creo que todavía tenemos currículum muy pesados en contenidos que dejan poco espacio, poco aire a las comunidades para justamente trabajar y dar respuestas más contextualizadas, y creo que tenemos que avanzar en eso de forma importante, de forma urgente por lo que está pasando hoy día. Yo creo que lo que está pasando hoy, justamente como decía Fernando, deja muy en evidencia
las debilidades, también lo importante que es el rol de la escuela, como decíamos, lo mucho que hace falta poder asistir a este lugar social, de alguna forma, esta función social que cumple, pero también ha dejado en evidencia las diferencias que hay y también la falta de capacidades de los docentes, de los equipos directivos y también de los estudiantes para poder enfrentar este escenario de educación digital de alguna forma. Bien, muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, ahora quisiera dar paso a algunas preguntas de la audiencia. Algunas son para Fernando, otras son para Magdalena, otras son para ambos. Voy a elegir de entre las muchísimas que han llegado. Invito a las personas que están del otro lado a continuar haciéndonos llegar preguntas. Voy a comenzar con una pregunta para Fernando. Varias personas en realidad plantearon esta inquietud, una de ellas Mariana desde Argentina, y otras personas plantearon una inquietud similar, entonces te voy a acercar, Fernando, esta cuestión. Como hemos hablado de acceso, de la necesidad de aumentar el acceso, ¿verdad? Se plantea, bueno, ¿cómo puede hacer el Estado para hacer frente a las presiones comerciales que en estos contextos aumentan por parte de empresas tecnológicas y de tecnologías educativas? Varios participantes plantean inquietudes en este sentido, ¿no? Cómo el Estado puede trabajar con estas cuestiones. No sé si tú puedes mencionar estrategias, principios que puedas compartir en este sentido, porque es algo que se plantea como inquietud en varios países y que traen también varios participantes. Sí, como decíamos, probablemente el tema del acceso a Internet, acá estamos hablando, sabemos que tenemos muchas otras brechas, en particular ahora voy a hablar del acceso a Internet, es una de las grandes pendientes, como decíamos, en América Latina. Nosotros hace varios años que venimos trabajando desde la UNESCO, bueno, particularmente en el foco con el planeamiento educativo, pero venimos haciendo poco también en un tema muy central para la UNESCO, que es el tema de la universalidad de Internet. Acá creo que me había quedado, digamos, el tema de la universalidad de Internet es un tema clave que creo que puede dar marco a la gestión de normativas y políticas que orienten a esto, o sea, pensar Internet como un derecho universal. Yo les voy a compartir acá una pantalla por un momento, porque me parece que también ayuda a ejemplificar un poco más. ¿Están viendo, no, mi pantalla? Yo te sigo viendo a ti, Fernando. No, yo también. Faltaba un clic. Ahora sí. Bueno, como les decíamos, el tema en el 2017 surgió este informe sobre el tema de los indicadores de la UNESCO sobre la universalidad de Internet, ¿no? Que hace foco justamente en estos principios que se conocen como principios DAM, ¿no? Que refieren a que Internet esté basada en torno a los derechos humanos, que sea abierta, que sea accesible a todos y que se nutra de la participación de los múltiples actores en los que estamos. Yo creo que esto a nivel de política de inclusión digital es clave y ofrece el marco para poder justamente pensar esto como políticas de Estado. Es cierto, me ha pasado últimamente de dialogar con algunos funcionarios de ministerios donde a veces el sector privado no era muy permeable a estas cuestiones. Está claro que cuando el Estado asume un rol principal, y esto lo vimos ya en medio de la crisis, como decir, bueno, los sitios educativos no consumen ancho de banda, los sitios educativos tienen que estar liberados. Bueno, es un enorme avance este tipo de cuestiones. Y estas iniciativas creo que pueden ser replicables a nivel regional. Cuando uno ve el crecimiento que tuvo en los últimos años en la región, América Latina tiene un montón de desigualdades, pero el tema de la conectividad es algo que viene creciendo, la conectividad de las personas, no así de las instituciones escolares, y no así el uso que hacen las instituciones escolares de Internet. Pero esto es un paso previo para poder pensarlo. Así que yo creo que sí, respondería que el marco tiene que ver con pensarle
el tema de la universalidad de Internet, el tema de la neutralidad de la red. Muchas gracias, Fernando. Voy a traer una pregunta para Magdalena, que también tiene que ver con una convergencia de comentarios de varios participantes que nos hicieron llegar en la misma línea. Ramón comenta que tal vez un desafío adicional de las políticas digitales es la falta de investigación y gestión de conocimiento en el tema, donde hay muchas ideas, teorías y opiniones, pero poco sustento teórico riguroso. Me gustaría, Magdalena, pedirte si puedes hacer un comentario al respecto, y vincularía este comentario también con otra cuestión que tiene que ver con cómo pensamos estos asuntos desde el sustento teórico, y vinculo con una pregunta de Javier que tiene que ver con qué oportunidades de mejora se pueden identificar a partir de esta situación, y si las teorías del conocimiento y el aprendizaje desarrolladas en el siglo pasado, que son los principales sustentos teóricos disponibles, siguen siendo el punto de partida, qué vigencia tienen, de alguna manera, para responder a estas nuevas cuestiones que se generan en el nuevo ecosistema en el que funciona hoy en día la educación. Estás en mudo, Magdalena. Sí, perdón. Decía que grandes preguntas. Para poco tiempo. Para poco tiempo, pero a ver, respecto de la investigación, efectivamente, también un poco relacionado con lo que decía Fernando, dado que esto ha sido un área que, que ha tenido altos y bajos, se ha invertido poco en investigación, tal vez porque se ha entendido como esto, como lo de las tecnologías o las tecnologías en educación como una especie de lujo para los países de América Latina, porque era algo accesorio, algo que si se puede se tiene, pero la educación va por el lado del desarrollo tecnológico. Y hoy día ya es evidente que estamos en una sociedad que está digitalizada, y en ese sentido, efectivamente, esperemos que haya más inversión en este tipo de investigaciones para entender realmente el aporte, o también más que solamente insistir en que no solamente el aporte de la tecnología en la educación, sino también cómo la educación responde a los desafíos de esta vida digital que estamos llevando, y cómo respondemos de mejor manera para preparar a las nuevas generaciones en ese sentido. Así es que efectivamente creo que hay poco, sobre todo en nuestra región, es muy poco lo que tenemos, son más en general ideas o teorías sobre el tema, y poca evidencia empírica, poca investigación sobre habilidades digitales de los estudiantes, de los docentes. Yo he investigado algo en esta área, y es poco lo que tenemos en realidad como región. Así es que coincido plenamente. Respecto de las teorías del aprendizaje, y yo creo que hoy día, a ver, hay uno puede como empezar a revisitar varias teorías sobre el aprendizaje que quizá en algún momento se veían como muy vinculadas a proyectos educativos alternativos, y que hoy día son muy vigentes para entender lo que está pasando en el mundo de hoy, que tiene que ver con esta mirada cognitiva mucho más flexible, mucho más, todo lo que tiene que ver está vinculado a las teorías más del constructivismo, del desarrollo. De alguna manera, lo que pasa hoy llama a volver a revisar estas visiones del aprendizaje, porque estos contextos en que estamos aprendiendo suponen esta idea mucho más activa del estudiante, mucho más colaborativa y de construcción del conocimiento compartido. Creo que ahí hay teorías también muy relevantes que mirar, y en ese sentido creo que más que tener que pensar en nuevas teorías, creo que tenemos que recontextualizar las teorías y ver de qué manera todo lo que entendemos del desarrollo cognitivo se vincula con las demandas que hay hoy día en términos educativos. Muchísimas gracias, Magdalena, interesantísima respuesta también. Voy a acercar ahora una pregunta para Fernando. Varios participantes se han interesado por el tema de la privacidad. Aprovecho para mencionar, perdón, antes de formularte la pregunta, Fernando,
que tenemos en la audiencia varios integrantes de los ministerios de educación de la región, y en particular, y aprovechamos para saludarlos también, los miembros de la red de especialistas en política educativa de América Latina de la UNESCO, que también nos acompañan. Hoy más temprano mencionaba que había unas 200 personas en línea. Eso ha sido superado ampliamente a lo largo del tiempo en el que transcurrió este webinar. Así que bueno, continuamos recibiendo las preguntas, y hasta finalizar a la 1 de la tarde, que cerramos este evento, vamos a estar respondiendo junto con nuestros panelistas. Entonces, Fernando, quería preguntarte, es una pregunta que acerca varios participantes de diferentes lugares, una inquietud común que tiene que ver con la ineludible cuestión de la privacidad, este escenario de aumento de la participación en línea. ¿De qué forma se está protegiendo la privacidad principalmente de estudiantes y docentes? ¿Qué estrategias hay para ello? ¿Qué es necesario hacer? Perdón, Ana Laura, perdí un momento la conexión. ¿Cómo no? Repito la pregunta. Contame desde dónde, así veo desde dónde también Escuché la última parte solamente. Ok, bueno, no, te comentaba que varios participantes plantearon inquietudes sobre el tema de la privacidad, la protección de los datos personales, y quería pedirte tu reflexión sobre este tema, sobre todo en un contexto en el que está aumentando la presencia en línea, ya no espontánea, sino también fomentada desde los sistemas educativos. Entonces, bueno, ¿cómo se están tratando estas temáticas de protección de datos personales, temáticas de privacidad, y qué es necesario hacer? Y con esto no digo nombres porque estoy haciendo una conjunción de varias preguntas que fueron llegando de diferentes personas, uno de ellos Francisco de Costa Rica, pero varios otros participantes que preguntan en esta misma línea. Sí, a ver, me parece que en América Latina hay bastante regulación sobre el tema de protección de datos personales. En general, digamos, estas regulaciones son bastante buenas y positivas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es otro debate que sucede con los datos personales, que es que hacen a veces las empresas con los datos. Uno muchas veces firma acuerdos para usar determinada plataforma, y a partir de eso casi nadie, absolutamente nadie lee esos acuerdos en detalle y todo lo que dice. Entonces me parece que es un tema súper relevante el problema de los datos personales. Acá creo que falta también, es un campo en el cual falta mucha normativa. Europa en este sentido está como más avanzado y tratan de encuadrar que las empresas que van a ofrecer servicios allá cumplan más estrictamente con normativas de protección de datos personales. En América Latina, como decía, hay regulaciones a nivel país, pero no hay algo global que esté encuadrando. Y me parece que esto sí podría llegar a ser un avance y una necesidad. Y por otro lado, también hay una necesidad de que todos nosotros podamos empaparnos de qué hacen, ¿no? O sea, vivimos en la era de los datos, estamos todo el tiempo produciendo datos, y esos datos sería buenísimo que sepamos quién los guarda, cómo se guardan, para qué se guardan, qué uso se les va a dar. Pensamos que nosotros subimos directamente nuestras fotos a la nube. Ya de hecho, ¿cuántos de nosotros tienen fotos o imprime cada tanto fotos? Todo está en general automáticamente subido, prácticamente a veces ni nos enteramos de estos procesos, y uno se pregunta, bueno, ¿qué hacen las empresas también con ese volumen de información y de datos que estamos generando? Probablemente este es un buen debate post-pandemia. O sea, en este momento estamos tratando de salir. Sabemos que incluso con la explosión que hubo en el mundo de las videoconferencias, donde las grandes empresas de tecnología empezaron a sacar sus propias propuestas, también se develó ahí muchas brechas que tenían prácticamente todas las empresas en el tema de protección de datos, brechas de seguridad. Entonces, creo que esto es algo que también, a medida que uno lo pueda hacer visible, y lo digo, uno personalmente es interesante, pero estamos pensando en que los estados deberían hacer visibles, y las empresas que participan o que brindan un servicio deberían poder decir y dar cuenta qué es lo que hacen. Me parece que hace a la responsabilidad ética y empresarial que deberían tener cada uno. Bueno, grandes desafíos en esta línea, y no solo a nivel de la región, sino a nivel global, ¿no?
donde este tema está absolutamente interconectado, ¿no? Voy a acercar una pregunta ahora para Magdalena, que va en la línea de los desafíos, los principales desafíos que enfrentan, ahora vamos al nivel de los directivos, cuerpos directivos de las escuelas. ¿Cuáles son los principales desafíos que los cuerpos directivos se enfrentan para gestionar los procesos en las escuelas en este nuevo contexto? Sí, hay... a ver, yo creo que hoy día un desafío importante tal vez es entender al equipo directivo como un equipo que lidera un proyecto educativo en un contexto que responde a cierta como contextualización del currículum y del aprendizaje, y también en un rol de liderazgo del desarrollo profesional de sus docentes, de ser un generador de espacios de aprendizaje, de entender que dado esta necesidad de estar conectados con el entorno, tenemos que ver la forma de trabajar como una comunidad de aprendizaje y de generar las condiciones para que nuestros docentes puedan trabajar de esa manera. Esto obviamente un equipo directivo no puede hacerlo solo, necesita una política que le dé la posibilidad de hacer eso, que fomente, por ejemplo, mayores horas no lectivas para que el equipo docente pueda trabajar en este desarrollo profesional, revisando prácticas. Hoy día, como decía antes, creo que las respuestas sobre cómo tenemos que educar de forma más adecuada en este momento, probablemente la tienen los docentes, que están vinculándose diariamente con una generación que está cambiando, y con desafíos con los apoderados, con nuevos desafíos de distinta índole, y el tema es cómo logramos generar una organización que permita tomar ese aprendizaje, sistematizarlo, compartirlo, revisarlo, e ir generando respuestas tanto a nivel pedagógico como curricular, como en términos de contenido. Suena simple, pero es muy complejo porque requerimos, como siempre, aquí una interdependencia de estos distintos niveles, el macro, el meso y el micro, en las políticas para poder generar esto. Pero sabemos, nosotros hemos estado vinculados con algunos proyectos educativos en Chile, donde hay equipos directivos que están trabajando de esta manera y logran generar las condiciones en su equipo para trabajar en conjunto, sobre todo hoy día, cuando pensamos en la vuelta, cuando pensamos en qué es lo que va a significar esta experiencia, poder trabajar de esta manera probablemente va a ser la diferencia, de que podamos aprender, sistematizar lo que pasó, ver cómo volvimos a la presencialidad y de qué manera seguimos. Esto se vincula muy directamente, Magdalena, con algunas otras preguntas que nos hacen y que ya quedó parcialmente respondido en esta intervención tuya, ¿no? ¿Cuál sería la metodología? Pregunta Miguel, ¿cuál sería la metodología para hacer ajustes al currículum y a las formas de evaluación? Aparece aquí el tema de las formas de evaluación en los tiempos de pandemia, mirando a futuro, ¿no? Y bueno, tú traes aquí una clave que tiene que ver con sistematizar las experiencias que se vienen desarrollando en los centros educativos de América Latina, tomando en cuenta la experiencia directa de los docentes, ¿no? Como decíamos, que también están en la primera línea de todo esto, detectando necesidades y respondiendo en la medida en la que ellos pueden, y conectar esto con los otros niveles del diseño de las políticas, ¿no? Cómo hacer que las experiencias en territorio puedan puedan formar parte de diseños que puedan ser implementados a escala, ¿no? Y a su vez, sin perder de vista el nivel macro y el nivel de direccionalidad necesaria desde las políticas educativas, no solo direccionalidad, sino apoyos, ¿no? Recursos de apoyo de diferente tipo. Antes de volver a pasar a una pregunta para Fernando, ya estamos en las últimas preguntas que vamos a poder realizar. Hay muchísimas, realmente estos temas darían para hacer una serie de webinars, no solo uno. Te voy a hacer una pregunta más que tiene que ver con el tema de las habilidades digitales. Preguntan varios participantes, entre ellos Ricardo, Verónica, el tema de cómo hacer
frente al desafío del desarrollo de habilidades digitales en los docentes, preguntan, bueno, el tema de factores que puedan tener que ver con la edad, y cómo, principalmente, qué estrategias podrían ser viables en el corto plazo para la región en términos de desarrollo de las habilidades digitales en los docentes. Una breve reflexión, y después vamos a una última pregunta para Fernando, y ya estaríamos haciendo el cierre. Magdalena. Sí. Respecto del tema anterior, solamente que mencionar que yo creo que algo que está ocurriendo en este momento es una oportunidad, que es la necesidad de priorizar el currículum desde los ministerios que están generando ciertos lineamientos hacia las comunidades educativas sobre priorización del currículum. Frente a este tiempo que se nos acorta, tenemos que priorizar, y creo que este ejercicio tenemos que ver cómo lo mantenemos en el tiempo para dar este tiempo, para aumentar este tiempo que necesitamos dentro de la escuela para trabajar habilidades. Eso como muy general, pero que quería mencionarlo. Respecto de las habilidades digitales docentes, a ver, yo creo que aquí el foco es sobre todo, justamente tenemos distintas edades y en ese sentido distinto manejo de tecnología, distintas experiencias previas, accesos, etc. Y lo central, quizás lo más importante, es cómo un docente hoy día reflexiona sobre sus objetivos de aprendizaje y cree que es la mejor manera de trabajarlo, considerando estas herramientas digitales que tienen los estudiantes y que están en el entorno. Yo creo que las capacitaciones debieran estar, ojalá, no enfocadas en habilidades generales, sino que las habilidades desde las disciplinas, que es la mirada que necesitamos dar, una vez que ya tenemos más o menos claro que hay que desarrollar competencias digitales que son en ciertas áreas, tenemos que empezar a darles más carne, digamos, a esas habilidades en términos de las disciplinas y de los objetivos que sí se trabajan, que se trabajan considerando qué es lo que se puede hacer en un determinado contexto. Si enfocamos las cosas así, creo que la mayoría de los docentes tienen sus respuestas, está capacitado, pero el tema es que enfoquemos de esa manera el uso de la tecnología, que miremos los objetivos de aprendizaje en este contexto, qué es lo relevante, qué es lo que hay que dejar para otro espacio, y de alguna manera pongamos la confianza en la capacidad del docente, en su conocimiento técnico y experto y de gran experiencia en lo que es diseñar actividades pedagógicas para lograr un objetivo de aprendizaje. La tecnología, cuando se mira de esa manera, se adopta fácilmente, y si no resulta una, se prueba otra. Son equivalentes funcionales, como se dice, para lograr cierta actividad. Lo importante es tener clara el objetivo y la actividad para desarrollarla, y ver qué es lo que hay en el entorno de herramientas para implementar eso. Excelente, el rescate del anclaje disciplinar de las habilidades digitales para docentes. Bueno, una última pregunta para Fernando, y ahí pasamos al cierre. Hemos tenido un interesantísimo debate e intercambio fluido con los participantes. Voy a elegir, es muy difícil elegir, pero voy a elegir una pregunta final para Fernando. Y voy a elegir una que tú podrías empezar a contestar y da pie también para hacer un cierre final, Fernando. Pregunta Lara y otros participantes también en una línea similar. ¿Es posible que las políticas digitales implementadas en los países y las acciones implementadas en este periodo de pandemia revolucionen en alguna medida los modelos educativos para las próximas décadas? ¿En qué medida esto podría llegar a suceder? Bueno, no sé si es posible. Lo que puedo decir es que me encantaría que eso suceda. O sea, creo que es nuestro deseo como educadores que se genere una enorme revolución. Como planteaba al inicio, el tema de la agenda de políticas educativas en algunos países quedó relegada, y yo creo que hoy vuelve a instalarse con fuerza. Me parece que es fundamental que aquellos funcionarios, equipos técnicos, y los ministerios en sí asuman esto como centro. Yo creo que, vuelvo a decir, lo que está pasando ahora con políticas TIC es súper interesante. Creo que nos va a dar tela para reflexionar por mucho tiempo, pero tenemos, ustedes saben, nosotros como mencioné, tenemos como una meta, y es esta Agenda 2030. Yo creo que
naturalmente eso no va a suceder. Vamos a tener que poner todos de nuestra parte para que esto suceda. Involucra a todos los actores del sistema educativo. O sea, no va a suceder per se, sino que esto tienen que ser políticas orientadas a que esta revolución se instale. Sobre todo los que pensamos en la innovación educativa, en que, bueno, como planteaba Magdalena, ¿no? Hoy es necesario, son necesarias distintas habilidades, competencias, conocimientos, o sea, y esto es fundamental que se instale. A mí me parece que también lo que vamos a ver en los próximos años, y eran algunas ideas también vinculadas con esta pregunta que traían de los datos, es que seguramente vamos a necesitar sistemas educativos que sean, que permitan, que sean más inteligentes en el sentido de que puedan tener más datos incluso en tiempo real, el tema del Big Data, los Learning Analytics, el tema de la inteligencia artificial, son como temas emergentes que se venían instalando, que en América Latina me parece que a veces nos parecen totalmente del futuro, pero que creo que hacen a la planificación de las políticas TIC de lo que debieran ser de acá a los próximos 10 años para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y otra cosa que me parece que es bueno valorizar es la generación de espacios de intercambio y de colaboración. O sea, yo creo que algo que se posibilitó justamente con todo esto, o sea, probablemente con la pandemia, pero también que se viene generando gracias a la existencia del mundo de Internet y las redes, es la generación de redes. Solo para mencionar, nosotros desde el IPE, desde el año pasado, tenemos la red de especialistas en política educativa, ¿no? Y es un espacio donde justamente estos debates se instalaron muy fuertemente y fue muy valioso todo lo que viene sucediendo en este periodo en torno al debate del cierre de las escuelas, la educación no presencial, y esto también permite inspirar políticas para otros países, entender cuáles son los problemas comunes, colaborar. Se han generado mesas de diálogo para poder entender cómo están resolviendo. O sea, hoy no solamente, me parece que deberíamos pensar también en un nivel que trascienda lo nacional, ¿no? Entonces, yo creo que estos espacios de intercambio también son claves para poder lograr este sueño de alguna forma. Excelente, Fernando. Esto se vincula con una pregunta que había acercado Emi, que es ¿cómo puede viabilizarse desde UNESCO una red de colaboración entre países con diferente grado de avance en la implementación de competencias a nivel curricular? Bueno, creo que parte de la respuesta justamente esto que tú has mencionado, ¿no? Además del desarrollo de comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje e intercambio a través de los cursos de formación que se ofrecen en el IPE, la red de especialistas en política de América Latina. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar este punto, ya conectando una cosa con la otra, y pasamos a unas palabras finales también. No, particularmente me parece que el tema justamente de políticas TIC es un tema que tenemos instalado en la red de especialistas, que se viene debatiendo muy en profundidad, y la verdad que invitamos a todos a que esos funcionarios que quizás no son miembros, a que también se sumen a la red, porque es un espacio de intercambio de ideas, de ver qué es lo que está pasando, así como también al principio mencionaba el recorrer nuestro sitial, que la verdad que creo que el esfuerzo que logramos en este tiempo también para nosotros como IPE fue enorme, lograr esa sistematización de respuesta de lo que está pasando en la región. Esto tiene que ver también con un esfuerzo incluso más global de todas las oficinas de UNESCO y también a nivel internacional para identificar puntos donde podemos generar aportes. O sea, también a nosotros, incluso creo que a nivel más global nos permitió coordinarnos mucho mejor. Así que, bueno, nada, de mi parte paso la palabra. Magdalena, quería preguntarte, complementando un poco esto que traían, una pregunta que era para los dos, ¿no? De, bueno, ¿en qué medida esta situación y las cuestiones que dejó claras y que dejó al desnudo podrían llegar a revolucionar en alguna medida el futuro de las políticas digitales y educativas en la región? Fernando señaló algunos puntos, tú traías recién la oportunidad de priorizar, cómo esta situación obligó a priorizar qué es lo importante, qué es lo fundamental y qué sí o sí tiene que ser cubierto. Magdalena mencionabas también la necesidad de ampliar los accesos, el desarrollo de habilidades. ¿Quisieras colocar alguna cuestión más, o dos o tres cuestiones más, que podrían ser oportunidades imperdibles para las agendas de políticas digitales y educativas en la región que surjan como aprendizajes a partir de esta situación que estamos atravesando, Magdalena?
Sí, yo creo que como varios hemos planteado en algún momento, esta es una especie de experimento social, no intencionado, evidentemente, y no en el escenario que uno quisiera, digamos, pero estamos en una situación en que, en general, cuando uno se ve obligado a hacer algo y la necesidad hace que salgan las soluciones y salgan respuestas, surjan respuestas sobre, como decíamos, lo que es relevante, lo que es fundamental, lo que tiene valor, lo que no tiene tanto valor, y creo que es fundamental que las políticas podamos levantar esta experiencia desde ese punto de vista de qué es lo que realmente no puede perderse de lo presencial, qué es lo que y tenemos que recuperar con más fuerza. Hemos visto hoy día todo el tema de la contención socioemocional que cumple la escuela como algo que hoy día es mucho más evidente para todos y que tenemos que recuperar, y estamos tratando de hacerlo por esta vía, pero sabemos que no es lo mismo que lo presencial. Pero también, ¿cuáles son esas oportunidades que nos da la tecnología para facilitar también ciertos procesos que a veces son más complejos, más difíciles de trabajar trasladándonos y de forma presencial? Entonces creo que hoy día las políticas van a tener una experiencia sobre vernos enfrentados a tecnologizar las prácticas, a digitalizar prácticas, donde es fundamental que miremos qué es lo que funcionó. Por eso también creo súper importante no quedarnos en los niveles altos, sino también ir a las comunidades educativas a ver qué les funcionó, qué no funcionó, qué respuestas contextualizadas se realizaron, y aprender de eso, sistematizarlo, compartirlo en una comunidad, como en una comunidad de colaboración en esta área, como decía Fernando, de política, y proyectar a futuro, que sabemos que es un futuro donde probablemente no va a ser la primera ni la última vez que estemos en situaciones como esta. En Chile tuvimos en octubre viviendo algo también, teniendo que quedarnos en nuestras casas por un tema social, en ese caso, y eventualmente el próximo año vendrá otra cosa. Entonces, importante aprender de esto, sistematizar y ojalá transformarlos en iniciativas de política. Sin duda, sin duda. ¿Cuántos desafíos, cuántas dificultades dejó de relieve esta situación y también cuántas oportunidades se abren? Personalmente creo que quienes tenemos posibilidades de incidir en alguna medida y de trabajar en estos temas, tenemos la obligación profesional e incluso moral de pensar en clave de esas oportunidades y hacer todo lo posible para que ellas puedan impactar positivamente las oportunidades de aprendizaje para todas las personas. Principalmente en el escenario post-pandemia, que hay grandes chances de que sea más desigual todavía de lo que era antes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no tenemos margen para la desesperanza y sí tenemos que pensar en clave propositiva, constructiva y crítica para poder contribuir al efectivo ejercicio de este derecho a una educación equitativa, de calidad para todas las personas, ¿no? A lo largo de toda la vida, como lo rescata el corazón del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Entonces, estamos cerrando, estamos llegando al horario, estamos justo en horario. Quisiera darle la oportunidad a cada uno de ustedes de acercar una última reflexión, mensaje, comentario, un tuit muy breve de parte de cada uno de ustedes dos, y daríamos cierre entonces a esta instancia de trabajo conjunto. Fernando. No, bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, por este espacio de reflexión. Muchas gracias, Magdalena. Me parece que me enriqueció mucho también poder seguir pensando juntos, ¿no? Cómo pensamos, cómo vemos, cómo diseñamos y cómo planificamos las políticas digitales. Y bueno, también siendo parte del IPE, ¿no? Decirles que en breve se lanza justamente el curso virtual de planeamiento educativo con sensibilidad a la crisis, que es una oportunidad enorme también para seguir comprendiendo y profundizando sobre este tema, y bueno, saber que seguimos este diálogo más allá de los webinars en nuestro espacio de la red de especialistas. Así que de mi parte, no mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Magdalena.
Yo también agradecer la oportunidad de tener esta posibilidad de reflexionar en conjunto y de seguir conversando. Creo que estas son instancias que dejan reflexionando sobre algunas ideas. Ojalá podamos seguir conectados y educando. Nosotros estamos haciendo ahora unas propuestas en didácticas desde nuestra facultad para ofrecer a las comunidades educativas, y estamos hablando de las didácticas para la proximidad, y esperamos, quizás dejaría esa idea de cómo nos mantenemos próximos entre nosotros para aprender de esto y aprovechar la tecnología para justamente intercambiar ideas, intercambiar experiencias y aprendizajes. Excelente, el desafío queda planteado, varias instancias de diálogo regional han sido comunicadas, varios de ustedes ya pertenecen a ellas, queda hecha la invitación a integrarse a la red de especialistas en política educativa del IPE, a participar de los diferentes cursos que se han mencionado, pueden informarse más sobre esto en la página institucional. En particular, bueno, tal como dice Magdalena también, están surgiendo iniciativas, se están desarrollando iniciativas de investigación contextualizada y situada, muy interesantes, entre ellas la que acaba de mencionar Magdalena, y hay otras también, así que tenemos muchos ámbitos donde seguirnos encontrando, donde seguir pensando juntos y donde seguir intentando contribuir a la mejora de las oportunidades educativas para todas las personas, en particular en nuestra región. Este webinar va a quedar disponible para quienes no lo pudieron ver en tiempo real, va a quedar disponible en la página web del IPE, para los participantes del curso de formación virtual, va a quedar también en el aula virtual, y esperamos encontrarnos muy pronto en alguna otra instancia donde podamos seguir pensando juntos y reflexionando con panelistas de lujo como ustedes y con otros integrantes de la comunidad educativa de nuestra región. Les mando un gran saludo y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.